En ocasiones Greñas era capaz de producir aquel conmovedor efecto ya antes mencionado en el alma de las personas mayores, en especial en el de las jovencitas provistas de un organismo frágil y comunicativo. Caroline Aspent era una de ellas, a pesar de que ella estaba prometida en matrimonio antes de conocerle. Caroline fue de entre todas la que, para su infortunio, ¿qué digo?, para su verdadera desesperación y vejación final, más se dejó influir por las arrebatadoras melodías de Greñas Solamor. Era una bonita muchacha, enternecedora y de expresión indecisa, cuyo principal defecto, por otra parte, frecuentemente entre su sexo, era una propensión a ser de vez en cuando descontentadiza. En aquella época no vivía en la parroquia de Mellstock, donde Greñas residía, sino a unos cuantos kilómetros, en Stickleford, río abajo. Cómo y dónde se encontró por primera vez con él y con la música de su violín es algo que no se sabe con certeza, pero se decía que todo empezó o se intensificó una tarde de primavera, cuando, al pasar por Lower Mellstock, Caroline acertó a detenerse con el fin de descansar en el puente que había al lado de la casa del violinista y se apoyó lánguidamente en la barandilla. Greñas, como de costumbre, estaba a la puerta de su casa arrancándole a la cuerda prima de su violín la traicionera cadena de fusas y semicorcheas para solaz de los transeúntes y riéndose mientras las lágrimas resbalaban por las mejillas de los niños que le rodeaban. Caroline fingió estar absorta en el murmullo de la corriente que pasaba bajo los arcos, pero en realidad estaba escuchándole a él, y él lo sabía. De repente, la angustia, simultáneamente con un salvaje deseo de adentrarse etéreamente por los laberintos de una danza sin fin se apoderó de ella. Decidió reanudar la marcha para así liberarse de aquella fascinación, aunque para hacerlo tenía que pasar por delante de él, y él estaba tocando. Al echarle al ejecutante una mirada furtiva, descubrió con alivio que, abandonándose a la interpretación de su música, había cerrado los ojos, y Caroline, por consiguiente, avanzó con decisión. Pero cuando estuvo más cerca de él, su andar se hizo apocado, sus pasos se hicieron cada vez más convulsos a medida que se aceleraba el ritmo de la melodía, hasta que estuvo a punto de ponerse a bailar. Cuando estaba justo enfrente de Greñas, se atrevió a echarle otra mirada, y entonces vio que uno de sus ojos estaba abierto y la observaba, sonriendo burlonamente en medio de su estado emocional. Los andares de Caroline no pudieron deshacerse de sus obligadas cabriolas hasta que se encontró a bastante distancia de la casa del músico, y la joven fue incapaz de sacudirse aquel extraño y enloquecido apasionamiento por espacio de varias horas. A partir de aquel día, cada vez que en la vecindad iba a tener lugar algún baile al que ella pudiera considerarse invitada y en el que Greñas Solamor fuera a tocar el violín, Caroline se las ingeniaba para asistir, aun cuando a veces el lograrlo representaba darse una caminata de varios kilómetros, pues Greñas no acostumbraba a tocar en Stickleford con tanta frecuencia como en los demás sitios.